En aquel momento en que los cielos se abren para permitir la manifestación del más allá, es el momento donde nos encontramos. Aquel espacio tenue en que la vida comienza a ser un poco más lenta y todo lo que existe más allá del velo puede comenzar a surgir. Allí es donde siempre estamos nosotros con ustedes, sin excepción, en todo instante y en todo momento. Nunca hemos dejado de estarlo y nunca dejaremos de estarlo. Y sin embargo, se han empeñado por mucho tiempo en intentar hacer como que aquel lugar no existe. Y sin embargo, así como ha sido el mejor secreto guardado por tantos años y por tanto tiempo, sigue aún siéndolo. A pesar de todas las cosas que se han abierto en toda la vida, en toda la inmensidad en este instante, en el momento del tiempo donde se encuentran, sucede que aún este gran secreto sigue siendo un secreto. Y cada vez que lo divulgamos o que alguno de ustedes lo divulga con otras palabras, intentando explicarlo a través de ondas cerebrales y quizás otro tipo de cosas, lo que sucede es que simplemente lo pasan por encima. Se preocupan tanto de cómo funciona la parte técnica del otro lado, de quiénes son los espíritus, de cómo funcionan, quién habla, qué rayo es de qué color, cómo funciona esto y aquello, cuáles son los pases mágicos para entrar o salir de ciertos puntos, que simplemente olvidan lo importante dentro del proceso y es aquel umbral que une ambos mundos. La vida eterna y la vida física, donde existe ese reloj que siempre comienza a contar cuando la vida comienza a suceder. Y entonces, en los momentos en los que hemos conversado anteriormente y hemos estado con este grupo, hemos hablado de la importancia de comprender el funcionamiento del tiempo, así como también hemos hablado de la importancia de entender y comprender los procesos de transformación. Así como en la última oportunidad también hablamos de lo que es el poder, hoy venimos a hablar del umbral, donde ambos se unen, donde toda la vida está sucediendo. Y sin embargo, en ese umbral, lo que ustedes como humanidad hasta ahora han hecho es generar murallas. Murallas que van creciendo y que han ido poniendo allí en un intento de observar más del otro lado. Podríamos decir que le van poniendo ladrillos a aquella muralla para hacerla más y más alta cada vez, con las ganas de que si se logran subir a aquella muralla, podrán ver el otro lado en un horizonte más lejano, podrán darse cuenta de todas las cosas que existen en ese otro lado. Y sin embargo, cada vez que le ponen un ladrillo más a la muralla, la hacen más y más compleja de ser derribada para ustedes y para otros. Por eso es que nosotros decimos constantemente que la espiritualidad del momento del tiempo donde ustedes están debería ser más bien el ir derribando aquellas murallas, haciendo que los espacios puedan abrirse libremente y haciendo que nosotros que estamos a este lado finalmente pudiésemos estar en contacto de mayor forma con ustedes. Podríamos decir que la planificación de aquello va en el ritmo adecuado. Podríamos decir que todos los pasos que se han hecho están llevando a una mayor apertura de más personas, comprendiendo la necesidad de conectarse con el lugar donde nosotros estamos, con sus propios guías, con su propio interior, con sus propias maneras y formas de comprender lo que es el laboratorio donde ustedes viven como una forma espiritual completa, una forma de estar y de ser, además de hacer cosas. Sin embargo, aún no son muchos los que están listos para poder compartir aquello que van descubriendo, pues aún no se aventuran a ir tan profundo como podrían ir. Siguen teniendo algo de temor de poder entrar en esos lugares donde efectivamente puedan encontrarse con aquello que ha estado guardado y olvidado de ustedes.
Y entonces, cuando algo guardado y olvidado comienza a nacer y comienza a ser encontrado en la exploración que tienen de su mundo interno, parte de lo que sucede es que prefieren simplemente escapar de aquello. Entonces, imaginen ahora que en su interior ustedes tienen toda una gran ciudad donde habitan todos los personajes internos que alguna vez han encontrado, incluso aquellos de los que ustedes no tienen completa conciencia de que existen, incluso aquellos que aparecen de forma automática en ese lugar. Cada uno tiene un hábitat dentro de ese mundo interno donde ustedes se encuentran. Y sin embargo, ese mundo interno donde se encuentran, ustedes muchas veces simplemente lo desechan, no lo exploran. Y cada vez que se encuentran con ciertos lugares prohibidos, pues están allí simplemente guardados porque han sido rechazados por alguna parte consciente de ustedes, en vez de entrar a explorarlos con infinita curiosidad de lo que está sucediendo, ustedes tienden a preferir esconderlos y simplemente seguir ignorándolos. Así, parte de lo que sucede en el interior es que comienzan a haber guetos, donde comienzan a reunirse aquellos que han sido ignorados. Mientras tanto, aquellos que están en la luz, aquellos que están en su visión interna como existentes, son quienes están en este instante manejando sus vidas. Ellos son las formas que ustedes tienen de ver y de observar el mundo constantemente. Entonces, si dentro de ustedes está el gran enjuiciador libre por ahí, pues es alguien que tiene cierta reputación interna de ser alguien importante, pues ustedes no solamente son buenos para enjuiciar a otros, sino que a ustedes mismos. Entonces, cada vez que ese enjuiciador diga algo, tendrá toda la potestad de tomar la palabra y además de hacer que sus designios sean los que comiencen a cumplirse también afuera. Entonces, si se dan cuenta, adentro de ustedes tienen toda una cantidad de personajes necesarios para la vida y sin embargo, pocos son los que saben qué es lo que está sucediendo cuando se ponen en contacto con aquellos personajes. Podríamos decir entonces, y esta es una sugerencia, que cada pensamiento que ustedes tienen en su cabeza pertenece a un personaje interno. Y esos personajes tienen vida propia si ustedes les permiten hablar. Así, si se permiten entonces comenzar a descifrar aquellos personajes y darse cuenta de cuál de ellos es realmente el que está a cargo, se sorprenderán de ver que la mayoría de ustedes no tiene al maestro, ni al rey, ni a la reina como el personaje a cargo de toda esa ciudad, sino más bien tiene a cargo a algún otro personaje que en realidad no es el que mayor beneficio les entrega en la vida en este instante. Entonces, observen bien y piensen por un momento. ¿Cuál es el personaje interno que en este momento guía sus vidas? ¿Cuál es el personaje interno que está más atento constantemente a todo lo que ustedes están haciendo? Dejaremos abierta esa pregunta entonces para comenzar con sus preguntas. ¿Quién va primero con las preguntas? María del Carmen, puedes preguntar. Hola, buenas noches, Brahman. Buenas noches a todos. Yo quería preguntar sobre el personaje interno. Yo siempre estoy con la lucha de tener razón. Soy una persona que para mí tener razón es muy importante. Yo he tenido muchas dificultades
de convivencia con mis compañeros por tener razón. Hoy he celebrado un juicio con el mismo juez que anteriormente falló a mi favor una sentencia y, bueno, supongo que esta también, más o menos, iba en la misma línea. Pero he caído en la cuenta de que mis luchas, y he leído también bastantes libros de Lise Bourbeau que habla de cuando uno tiene culpa interna, se manifiesta externamente, y he caído en la cuenta de que si tengo todos esos problemas es porque tengo alguna culpa interior, por lo que tengo tanta lucha por tener razón. No comprendemos bien la pregunta. Si tengo alguna culpa inconsciente por la que siempre estoy buscando defenderme y tener razón. Lo que nosotros observamos es que no tiene relación con la culpa el buscar tener razón. Por el contrario, si hubiese algo de culpa, lo que intentarías es no tener la razón para poder de alguna manera resarcir la culpa que sientes. Entonces, en el contexto desde donde nosotros observamos, lo que vemos es que más que culpa, simplemente son ganas de intentar controlar las cosas. El irte hacia el lado de la culpa podría estarte en este instante, y con esto sugerimos tener cuidado, llevarte al punto de intentar ser la víctima del proceso en vez de darte cuenta de que tú en los procesos, al intentar tener la razón y ser la controladora, estás siendo la malvada del proceso para otros. Partes del inconsciente, esos personajes que se refiere son personajes externos del inconsciente colectivo, o si son rasgos de uno mismo, o si son... Hemos tenido una interferencia en la respuesta y en la pregunta. ¿Has podido escuchar lo que hemos dicho? He podido escuchar un poco, no sé si continuaron diciéndome que me estaba intentando convertir en víctima. Más que lo estés intentando hacer, está el riesgo de que lo hagas. Es simplemente el otro lado del péndulo del control. Al darte cuenta que has tenido el control por mucho tiempo y tienes esto de tener la razón frente a otros, de alguna manera te das cuenta que para otros en algunos instantes has sido la mala de la película. Entonces, parte de lo que puede estar intentando hacer de manera inconsciente tu interior es llevándote hacia el otro lado del péndulo. Y es decir, buscar alguna manera o alguna forma de que tú seas la víctima y no la mala para intentar equilibrar aquellas energías. Simplemente como un método de protección de que cuando te das cuenta que eres la malvada de la película, podrías estar moviéndote hacia un punto donde no te aceptes a ti misma. Ajá. Es que para otras personas sí que soy la malvada, pero yo no me veo la malvada, me veo la víctima. Y entonces ahí está justamente la contraposición de la que hablamos. ¿Qué tiene de malo verte como la malvada? Eso para mí es, claro, no quiero verme como la malvada. Es que ahí es donde está justamente parte del crecimiento de los humanos a un punto de madurez más grande. Vas a ser el personaje malo de alguien en la vida siempre. No puedes no serlo. En todo momento estará allí la posibilidad de que lo seas. Y Es solo que yo siempre he la luchado por ser capacidad. por ser buena. ¿Quién es quien lucha por ser bueno siempre? Como El que es personaje malo. interno. ¿Quién lucha siempre por ser bueno? Tu maleta no la deja. Quien se siente malo, No es así. ¿no? ¿Quién lucha siempre por ser bueno o por ser buenita? Los niños. Así es. Los niños son los llamados a tener que aprender a ser buenos. Es la tarea de un niño aprender a ser bueno y no ser malo.
Sin embargo, a medida de que crecen ustedes como seres humanos, necesitan observar también que cierto grado de maldad existe en ustedes siempre. Cierto grado de destrucción existe siempre, pues forman parte de la vida que se destruye a sí misma para poder mantenerse. Si no se dan cuenta de esa necesidad de ser también parte de los malos en algún instante, entonces nunca terminan de crecer, pues siguen estando siempre en una conciencia de niño parados frente al mundo. Y sin embargo, quieraslo o no, serás la mala de la película para alguien en el proceso. Y entonces, ¿qué tiene de malo ser la mala de la película para alguien? Ahora entiendo, sí, esto me encaja perfectamente en mi postura infantil. Y eso no sé si tiene relación con algo inconsciente con el padre, el tema de conflicto, esa lucha, o es un pensamiento mío sin Tienes sentido. toda la razón, lo ves bien, simplemente te falta aceptarlo. Es decir, justamente quien tiene conflicto con el padre o con la madre intenta seguir siendo bueno para que el padre o la madre lo puedan seguir viendo de esa forma. Entonces, replicas y replicas y replicas las ganas de ser buena y no puedes pasar ese umbral a ser completamente adulta. Entonces, como te ves que eres parte de los malos de la película, tienes que buscar alguna idea o alguna forma de darte cuenta de que tú también eres la víctima del asunto. Y así en realidad te das cuenta que no eras tan mala, sino que eras víctima. Esas son formas en las que ustedes van entregando su poder. Aquí la mejor forma que tienes de tomar el poder es darte cuenta de que sí, soy la mala de la película para ti y bueno, es lo que es. Ajá. Sí, me encaja perfectamente. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos siempre la primera pregunta. F. Valdesc, ¿puedes preguntar? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, escuchamos. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo puedo detectar, aparte de la observación, qué personajes me están faltando? Podríamos decir que se necesitan ciertos personajes bases para todo tipo de funcionamiento. Aquellos personajes tienen que ver con un personaje que tenga la capacidad de moverse y accionar las cosas, usualmente visto como un cazador o un guerrero. Un personaje que tenga la capacidad de planificar las cosas, visto como un ingeniero, un planificador o quizás un mago. Y un personaje que tenga la capacidad de disfrutar las cosas, que podría ser visto simplemente como un bohemio o alguien que disfruta de la vida y de los placeres de comer, por ejemplo. Aquellos son tres personajes de base que todos los seres humanos necesitan, además del personaje que está a cargo de tomar las decisiones. Sin embargo, ninguno de aquellos personajes es subserviente nada más que a el alma. El alma como el gran personaje es el que necesita estar sobre todos ellos. Entonces, ellos no sirve que se subsirvan entre ellos unos a otros, sino más bien necesitan ser las cuatro patas de la mesa en la cual el alma luego está sostenida. Podrían haber más personajes adentro, mas estos son los cuatro bases que se necesitan para poder funcionar. Perfecto. ¿Y cómo se puede activar al rey o la reina que tenemos dentro? El rey o la reina necesita ser capaz de tomar decisiones. Es
quien no solamente está observando las cosas buenas y malas que suceden afuera, sino que además es capaz de accionar sobre aquellas cosas buenas y malas, toma decisiones respecto a las cosas que están sucediendo y al mismo tiempo es capaz de compartir todo lo que tiene sin sentir que está perdiendo algo. Es alguien que siempre está entregando a otros en todo momento, pues comprende que toda la nación que está en él necesita de sus bendiciones para poder funcionar frente al resto. Perfecto. Muchas gracias. Parte importante del cómo activarlo tiene relación justamente con permitirse estar en un proceso donde la vida vaya surgiendo hacia otros, a entregar espacios de comunión, a entregar espacios de comunidad, a entregar espacios de oír y escuchar a otros, a entregar espacios donde también se pueda ayudar a otros de manera desinteresada, a mantenerse también en contacto con ciertos sitios naturales donde aquello que eventualmente surge es nada más que la admiración con la vida y la admiración con lo que sucede. El rey y la reina para nacer necesitan que el héroe haya muerto. Es decir, aquel que quiere cambiar el mundo y salvarlo para transformarlo como a él o a ella se le antojaría que el mundo debería ser, necesita primero soltarse para poder transformarse en ese rey. Es decir, el héroe intenta ser bueno o buena, según los designios que ha aprendido cuando es pequeño. Sin embargo, no son suficientes para transformarse en rey. El rey sabe que de vez en cuando necesitará construir castillos y muros para no dejar que ciertas cosas crezcan y sigan acercándose hasta los lugares donde podrían ser peligrosos para su gente. El rey necesita ser un líder siempre. Y si no eres capaz de liderarte a ti misma, necesitas entonces comenzar a permitirte con pequeñas decisiones, comenzar a poner límites y al mismo tiempo comenzar a tomar esas pequeñas decisiones con tal de que se pueda ir entrenando la capacidad de tomar decisiones. Tal cual como hablábamos del poder hace un tiempo atrás, y el poder se entrena a través de ciertos momentos en los que se puede ejercer, justamente la activación del rey o la reina tiene todo que ver con la activación de ese poder. Muchas gracias. María Eugenia, sigues tú. Buenas noches, Brahma. Buenas noches. ¿Por qué es tan difícil de derribar esas murallas que pues realmente son los miedos que uno tiene de como que puedan salir esos personajes y uno los pueda identificar tan pues más fácilmente? Porque todos esos personajes, o sea, en esa ciudad pues hay diferentes personajes y es normal que uno normalmente maneje todo ese tipo de personajes. Uno dice, hay unos que son buenos y otros no. Quizás es el error de que uno siempre esté clasificando qué es bueno y qué es malo. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿O qué es en el fondo lo que impide que uno esas murallas las derribe? Y, o sea, esos miedos, esos temores que bloquean para que pueda fluir. Parte de lo que sucede es que dentro de ustedes necesitan tener ciertos sesgos para poder funcionar. Es decir, existen sesgos respecto a ciertos miedos y a estar alerta respecto a ciertas cosas con tal de mantenerse funcionando. Entonces, aquellos sesgos son esas murallas que se construyen desde que ustedes son pequeños. Las construyen primero
por lo que los padres les dicen, es decir, por condicionamientos heredados, y luego también por las experiencias que van teniendo. Entonces, si por ejemplo han tenido una experiencia de liderazgo fallido, donde le han dicho algo a sus compañeros en el colegio, y ese algo que le han dicho no era lo correcto, y todos han caído en esa mala práctica, debido al liderazgo de ese niño en aquella edad, entonces, al darse cuenta que todo ha salido mal, el niño sentirá cierta culpa. Y para no vivir con la culpa, entonces, se creará una muralla alrededor de esa capacidad de liderazgo para que no pueda volver a salir otra vez, por miedo a sentir otra vez aquella culpa o sentir el rechazo de aquellos que antes lo habían seguido. Entonces, esas murallas se tornan en partes fundamentales dentro del interior de la personalidad que luego surge. Así, en cada oportunidad de liderazgo, lo que se hará después, incluso en la adolescencia, es frenarse y no seguir con la intención de liderazgo, pues estará siempre la duda de si estás en lo correcto o no. Dudarás un poco más de lo que realmente podrías dudar, incluso cuando a lo mejor tienes muy claro cuál es el camino que debería tomarse. Y sin embargo, prefieres detenerte en vez de seguir adelante. ¿Por qué? Porque esa energía está guardada detrás de aquella muralla. Lo que necesita esa muralla para poder disolverse es simplemente lograr llegar a la idea del amor incondicional. Cuando existe amor incondicional y cuando te permites estar en un lugar donde no hay juicios y donde puedes respirar nada más que la pureza de lo que eres, entonces todo aquella que fue un juicio que hizo que la muralla crezca comienza poco a poco a desaparecer. Y una vez que desaparece, entonces esa energía puede ser accedida otra vez. Ok, muchas gracias. Andrea, Hola, Brahman. A raíz como de todo esto que nos has dicho, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a que superen esas barreras y esos miedos? Pues tú hablas de llegar al amor incondicional, pero ¿cómo desde el conocimiento que tenemos podemos ayudarle a esas personas a superar los miedos? El desafío está en que no puedes ayudarle a alguien a superar los miedos. Puedes acompañarla a superar los miedos. Y los miedos lo primero que necesitan es que se enfrenten y se miren. Es decir, asumir qué es lo que da temor. Es decir, si el temor es a una enfermedad, que la persona pueda decir, tengo temor a estar enfermo, tengo temor a estar enferma. Que lo asuma y lo haga propio antes que cualquier cosa. Mientras no lo haga propio y mientras no asuma cuál es el temor, lo que sucederá es que simplemente estará en modo de correr lejos del temor, de intentar escaparse, en vez de permitirse estar allí frente a frente para poder abrazarlo. Luego de eso vendría entonces el abrazar el miedo, dejar que el miedo inunde completamente a la persona y darse cuenta que por mucho que tenga todo el miedo del mundo, el miedo no será lo suficientemente grande. Por ejemplo, ¿tienes algún miedo tú en este momento? Sí, claro. ¿Podrías localizar el miedo en alguna parte del cuerpo? Sí, Y entonces, ahora que el miedo está localizado, ¿podrías permitirte expandir ese miedo tanto como sea posible en todo el cuerpo? sí. ¿Qué tan grande es con respecto al cuerpo? No lo siento tan grande, siento que se quedó como en el punto.
Intenta entonces agrandarlo más. ¿Se puede agrandar ese miedo? Ay, no, yo no lo agrandé más. Esto es lo que usualmente sucede. El miedo parece que pudiese agrandarse más, mas cuando le das la intención de que se agrande realmente, el miedo no logra agrandarse tanto como tú hubieses creído que podría agrandarse. Entonces te das cuenta que el miedo en realidad está acotado a un punto muy específico o a puntos ciertamente más pequeños de lo que podrían ser realmente. Una vez que te das cuenta de eso, poco a poco lo que empieza a suceder es que te das cuenta que ese miedo además es superable. No es más grande que tú, no es más grande y no es irresolvible, sino más bien simplemente está allí, tú lo puedes encapsular y entonces ese miedo poco a poco comenzará a disolverse cuando te das cuenta que puedes amarlo. Muchas gracias, Bram. El miedo es simplemente una forma que tienen ustedes como seres humanos de poder observar cuál es un camino que podría ser no ventajoso. El desafío es que usualmente el miedo también aparece cuando se encuentran con las murallas que hablábamos anteriormente, pues son el lugar donde han estado guardados muchos tesoros. Entonces, cuando logras abrazar aquel miedo, finalmente puede desaparecer y puedes acceder al tesoro. Tres preguntas más entonces por hoy. ¿Quién quiere preguntar? Creo que seguía yo. ¿Alguien quiere preguntar? Yo. Ah, dale a Itza. Muy bien. Hola, Brahman. Cuando empieza uno a revisar los personajes por los que ha pasado, para poderse guiar, sería más fácil apoyarse en qué tipo de personajes hay. Te pregunto, ¿pueden ser personajes del inconsciente colectivo? ¿O de dónde saco como poder analizar la lista de personajes por donde he caminado y los que debería incorporar? Hay personajes que van a ser propios y otros personajes que serán colectivos. Sin embargo, si hablamos más allá de la base que hemos dado, lo que estaremos dando es un mapa demasiado rígido para cada uno. Estos cuatro que hemos hablado ya rigidizan demasiado el panorama como para aún dar más. Es importante entonces que la exploración de lo que pueda suceder adentro se permita ser completamente abierta y darse cuenta que en ciertos momentos, cuando estás, por ejemplo, canalizando, podrían aparecer algunos otros personajes. Sin embargo, parte de lo que sucede es que la canalización hará que saltes a un nivel más profundo e intentes ir a buscar a la imagen de la divinidad que está sobre todos esos personajes. Entonces, lo que podrías hacer, por ejemplo, durante tu práctica de canalización, es preguntarle a tu divinidad que te hable de cuáles son los personajes que tienes adentro. Más como decíamos, si damos más especificaciones respecto a aquello, lo que estaremos haciendo es crear mapas rígidos, cuando aquí lo que se necesitan son mapas flexibles. Ya con lo que hemos explicado, podría rigidizarse demasiado aquel mapa. Entonces, la siguiente pregunta que nace es, ¿cómo saber cuando un personaje es propio y cómo saber cuando un personaje es colectivo? Tienen energías diferentes. Los personajes propios simplemente se obligan a sí mismos a actuar y decir cosas que tienen relación contigo.
o que están relacionadas a otras personas, mas siempre a través de ti. Los personajes colectivos son capaces de hablar y conversar cosas que no solamente tienen relación contigo, sino que pueden no tener ninguna relación directa con algo que estés viviendo en ese instante. Y sin embargo, tienden a aparecer. Y no te das cuenta por qué aparecen en algunos instantes ciertas visiones en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿por qué me ha aparecido este dolor de cabeza ahora? ¿O por qué me han molestado las luces como antes no me molestaban? Entonces te puedes dar cuenta que de algún modo estás frente a un personaje que no es propio, sino que también forma parte de un colectivo. Muchas veces lo que hacen los seres humanos es poner los personajes dentro de lo que son los familiares. De ahí la idea de la sistémica, de las constelaciones, por ejemplo. En vez de tener personajes que tienen cierta relación interior, los ponen y los comparan con ciertos personajes y ciertas características de familiares con tal de poder observar qué es lo que está en el interior de esa manera. Y así poder tener un mapa un poco más tangible. Sin embargo, como decíamos, si buscan mucha tangibilidad en el mapa, pierden la capacidad de poder explorarlo. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no hay más preguntas, Brahma. No ha sido una clase simple la que estamos entregando. Como decíamos, al ser este un grupo que ya está en ciertos movimientos en conjunto, de lo que estamos hablando son de ciertos formatos internos que pueden ser revisados para poder ayudarse a ustedes mismos a poder generar movimientos internos dentro de lo que está sucediendo. Entonces, así como se han quitado la capacidad de intuición, también poco a poco se han quitado la capacidad de imaginación. Y entonces el poder conectarse con estos personajes muchas veces se les hace algo dificultoso, se les hace algo que no pueden seguir de manera tan espontánea, pues comienzan a ver las cosas simplemente de manera muy rígida y muy constreñida. Esos son desafíos que existen en el momento del tiempo donde se encuentran ahora, pues comienzan a estar constreñidos a ciertos formatos predigeridos constantemente, en vez de tomarse el tiempo de poder observarse a ustedes mismos de forma más profunda. Esto es parte de lo que sucede en la espiritualidad en el momento del tiempo donde están. Entonces, ¿cómo activar, por ejemplo, la capacidad de accionar cosas, la capacidad de ir a cazar? Lo importante allí es mover el cuerpo para que se active. Sin embargo, dirían, ¿cómo es que muevo el cuerpo si justamente no tengo la fuerza para poder hacerlo? Entonces, lo que pueden hacer es invocar a ese lugar, invocar a aquella fuerza para que venga y los tome a ustedes. Con cada uno de estos personajes pueden hacer esa invocación. Y así como invocan a sus dioses, sus ángeles y sus maestros, también pueden invocar al cazador interno para que vaya y cace y traiga el alimento que necesitan ustedes hoy día. También pueden invocar al planificador para que traiga y cree los planes que ustedes necesitan ajustar para seguir adelante en su vida. Y si no están disfrutando la vida, también pueden traer a aquel bohemio para que venga y disfrute de todo lo que existe y se regocije con un buen vino, por ejemplo.
Así entonces, hoy ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que son la vida eterna. Y todo lo que se soslaya en algún momento se levantará. Siempre estamos moviéndonos de un lado a otro. Y así como las cosas cambian, y nosotros en algún momento cambiaremos, ustedes también están en ese proceso de transformación. Por ahora nos preparamos a ser cada vez más expansivos, a ser cada vez más abiertos. Y a que lo que la vida quiera transmitir a través de nosotros y a través de ustedes, simplemente seamos sus instrumentos. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos. Hola. Hola, Pablo. ¿Estuvieron tímidos con las preguntas? ¿O estoy canalizando muy seguido? Se le acabaron las preguntas. Uy, no, es que el tema estaba bien denso. ¿Sí? La verdad, sí. Muy, muy interesante. ¿Denso de difícil o denso de...? De complejo, pues sí, como de complejo, o sea, de, de mucha profundidad, me pareció a mí. Sí, yo creo que no he revisado las anteriores exactamente, pero creo que tiene sí cierta progresión con lo que ha venido hablando, creo, no sé. Yo lo que siento, Pablo, es que cada vez estas canalizaciones se van metiéndose más en el interior y lo cuestionan a uno, pues cada vez más a meterse pues dentro de uno mismo. Y pues la siento como más cercana, como no tan allá, sino como tan cercano al mundo en el que uno vive en el día a día. Me ha parecido muy, muy especial. Sí, así parece. Pablo, por ejemplo, para los demás, no sé si han hecho ese ejercicio que tú me lo habías puesto una vez, y es dibujar como todos los personajes que tenemos internos, como imaginar el ambiente. Tú me pusiste una vez ese ejercicio y me parece muy chévere porque así empieza uno como a reconocerlos, sobre todo como los principales que dijo Brahman en la canalización. Me parece que es algo que le ayuda a uno muchísimo, como en toda esa parte interna. Por ejemplo, yo tengo que invocar a mi bohemio, pero eso, esa parte como de reconocerlos, me parece que es un ejercicio muy bueno. Importante porque pues uno tiene, es como decir, como las máscaras, o como pues esos personajes son como qué es lo que tiene realmente. Si todos pueden convivir al mismo tiempo, en un momento sales uno como protagonista y eso varía según el momento. Sí, lo que yo entendí fue como que de alguna manera igual de repente pueden estar en conflicto uno con otro. Entonces se genera como un cortocircuito, claro. Entonces como que no se ponen de acuerdo entre ellos adentro, entonces cuesta más que uno se ponga de acuerdo afuera. Porque uno te dice, esto es lo que hay que hacer, y el otro dice, no, eso no es lo que hay que hacer, eso es incorrecto. Sí. Y Pablo, ¿cómo haces cuando están en conflicto? ¿Cómo los ordenas o los abuenas o los reúnes para
que coordinen. Esa es una pregunta interesante que se le podría haber hecho. La próxima. Creo que se puede tener una especie de reunión de directorio interno. Pero para eso sirve el rey o la reina, ¿no? Como que dime. Debería, claro, sí. Sí. El desafío está en qué pasa que de repente el rey o la reina no están. Pablo, ¿y la canalización no puede ordenarlos? Yo creo que sí, pues. Pero tendrías que llegar a... De lo que le entendí yo es que tendrías que llegar a pedirle al alma que lo ordene. Más que el rey o la reina. Sí, lo que él dijo, lo que él me contestó a mí fue justamente eso. Que Sí. cuando yo esté canalizando, le pregunté a mi divinidad cuál es y que pueda mandar también ese cazador para Ujú, poder mirar cuál es el que me poderlo incorporar. ujú. Sí. Esa es la sensación que me dio a mí. A mí me contestó una pregunta, Pablo, que, o sea, yo la tenía internamente, pero no con respecto a la canalización. ¿Ya? Con el comentario al final, porque bueno, por mis temas de columna, siento que a veces me falta la fuerza para el Ujú, cazador. ujú, Y esto de pedirle al cazador que recupere la fuerza y que me traiga la fuerza para poder mandarlo a cazar. ujú. Justamente me preguntaba en momentos que estuve muy mal, que decía, bueno, ¿y si abro algún negocio o algo y no lo voy a poder atender porque la espalda no me va a dar? Ujú. Entonces fue así como un anillo al dedo. Ajá. Qué bueno. Sí, me da la impresión de que por ahí está la clave. O sea, es como invocar al que necesito en el momento que lo necesito. Y de alguna manera corporizarlo en mí. No es eliminar ninguno, sino que todos puedan convivir. Claro, porque si eliminas uno, estás eliminando una parte. Estás haciendo lo que hacíamos cuando niños. Ujú. Eso fue lo que le entendí yo, que cuando niño tú eliminas una parte, entonces queda Sí, detrás de la muralla, que yo lo veía como si fuese una torre de un castillo así en redondo. la reprimes. Entonces, claro, queda reprimida y guardada ahí adentro. ¿Cómo lo sacas de ahí? Necesitas sacarlo para que se libere. No, Claro. eso fue muy chévere las explicaciones. Me quedó una duda, Pablo, cuando él hace referencia al rey y a la reina. Ujú. ¿Es es la misma alma? No, yo entiendo que no. El alma está por encima, según lo que dijo, está por encima de todos los personajes. Yo me acuerdo que habló de que es claro, que el alma, que estos cuatro eran como las cuatro patas de la mesa y el alma estaba arriba, Sí. era la mesa. Por encima. Mm. Exacto. O sea, Sí. ya. Bueno. Ya, entonces nuestra siguiente reunión debería ser 19. el 19, tenemos taller de sueños. Si todo sale bien, les tengo una pequeña sorpresa para el 19 con el taller de sueños. Si todo sale bien. Todo va a salir bien. Y ese sería el penúltimo taller de sueños que tenemos. Nosotros terminamos, este grupo de estudio supone que termina en octubre, ¿sí? Entonces en noviembre vamos a empezarlo de nuevo, pero lo vamos a empezar con un par de cambios y ajustes. El cambio del ajuste es que en vez de ser 3 reuniones por mes van a ser 2, Ujú. pero vamos a dejar solamente la canalización y la clase, así como la hemos estado haciendo las últimas veces, ya sea con análisis de una canalización o con conversar respecto a algo que tenga que ver con espiritualidad o un libro o algo por el estilo. Y va a ser siempre los miércoles. O sea, eso ya va a quedar fijo, siempre los miércoles, va a ser miércoles por medio, entonces así tenemos un ritmo y va a ser un poquito más fácil de poder llevar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que el precio que tenga eso, ustedes que ya están en esto esta vez, van a tener un súper descuento respecto al siguiente grupo como para que puedan mantenerse.
todavía no tengo absolutamente claro los precios, pero ya la idea es que ustedes que estén aquí tengan un súper descuento y que sea más o menos parecido a lo que se pagó cuando estaban aquí ahora, ¿sí? Que igual ya tenía un descuento, pero la idea es que sea más o menos parecido para que puedan mantenerse los que quieran mantenerse y no se cargue. Pero sí, si entra alguien nuevo, es alguien nuevo va a entrar con precio nuevo. Ese es un poco el asunto. Y la idea es poder mantenernos con el grupo funcionando, porque siento igual que las canalizaciones han funcionado bien y que las personas que se han mantenido viniendo, sobre todo las que están en vivo, les tengo como más sensación de cómo han ido progresando. Sí veo mucho progreso en eso, y eso me gusta mucho y creo que es algo que como estoy viendo que está sucediendo, me gusta que suceda y creo que es el objetivo, que no sea solamente el que canalicemos por canalizar, sino que efectivamente las cosas se vayan ordenando de alguna forma. Y eso es lo que quiero que suceda. Eso. Ya le voy a estar contando un poco de eso, pero la idea es que una vez que terminamos en octubre, en noviembre empecemos con el formato nuevo y de que ya sea siempre los miércoles ordenado y así vamos un poquito más en orden. Eso. Ok. Súper. Eso. Bueno. Salieron pocas preguntas hoy día, como que sentí que había más en la canalización, pero no preguntaron, entonces. Está bien. Estoy canalizando muy seguido, parece. Las preguntas salen después de que uno las vuelve y escucha. También pasa eso. Bueno, parte de eso es porque queremos hacer esto de que aparezca o sea, no que aparezca, de hacer como en el grupo de estudio, las 2 semanas después de la canalización, de repente poder analizar la misma canalización con tal de que las preguntas que salieron después de las podamos ir conversando y ver cómo cada uno la analizó y poder ir armando el mapa de lo que pasó de una manera un poquito más amplia. Entonces, mira, lo que pasa es que yo, después de una semana de haberla escuchado, pasó esto y como que lo entendí por ahí. Mira, no, a mí me pasó esto otro y lo entendí por acá. Y todo eso nos va a dar un entendimiento más grande igual de lo que está pasando. Esa es un poco la idea. No sé, Pablo, es que igual es mucha información de repente muy profunda. No es que sea densa, pero como que tienes que procesarlo un poco para ver qué dudas te surgen, te flotan, y que sean preguntas un poco inteligentes también, por no preguntas que se pescado. No, pero claro, o sea, justamente esa es la idea. Entonces, si después de 2 semanas la conversamos, las siguientes 2 semanas lo que sucede es que cuando viene Brahman de nuevo le podemos hacer preguntas que vayan sobre lo mismo anterior y vamos profundizando los temas. Entonces no van quedando tan ahí como como flotando, ¿sí? Que es un poco lo que de repente puede pasar cuando uno va saltando como una canalización a otra. Eso. Entonces, lo más probable es que vamos a tener estas canalizaciones que van a ser para el grupo y vamos a tener yo estoy calculando que va a ser como cada 3 meses una canalización que sea abierta, donde va a poner venir gente, donde la idea es que los que están en el grupo de estudio igual estén invitados, pero va a poner venir gente que a lo mejor es primera vez que viene a la canalización y va a hacer las malas preguntas, como dicen. Las preguntas más bobas, y entonces no va a interrumpir tampoco el flujo de lo que es el grupo andando, para que puedan tomar distintos niveles de profundidad y así Pablo, se aproveche más. Precisamente ahora que dijiste de las preguntas bobas o las no tan inteligentes, yo pienso que a veces lo que nos ponemos es como a juzgar también, porque cada persona está en un proceso de evolución. Y en esto hemos encontrado personas muy avanzadas y otras no, pero eso no puede restringir y permitir que uno pueda expresar. Pueden ser muy bobas las preguntas, pero es la necesidad que tiene la persona. Claro, sí. Entonces yo digo, no podemos juzgar, pues si aplicamos lo mismo, no podríamos juzgar o que está perdido o perdida o que la pregunta no es tan profunda, pero para nosotros que estamos, o uno mismo cuando la hace, pero sí obedece a una necesidad interior. Yo pienso que no hay una pregunta boba, porque si surge es porque esa persona pues la tiene.
Y yo Sí, digo, claro. en esto, eso muchas veces puede restringir porque la persona, si no, la pregunta no es muy profundo, muy elaborada, entonces yo no la digo porque entonces, bullying, no tampoco. Claro, ahora, estoy completamente de acuerdo contigo. Al mismo tiempo, sin embargo, cuando uno quiere lograr de repente cierta profundidad con ciertos grupos que van ya avanzando, de repente se necesita cerrar las puertas un poco para que esa profundidad pueda adquirirse. Si no se cierran las puertas, la profundidad de repente no llega porque te queda siempre lo que yo he visto de repente con las canalizaciones que se hacen en lugares cuando hay gente que no conoce nada. Se quedan muy en preguntas de cuál es mi propósito, cuál es mi misión, y todas las preguntas giran como en torno a eso. En cambio, si te fijas hoy, o en las últimas que hemos tenido como dentro del grupo de estudio, las preguntas han estado bastante más acotadas y más precisas a cosas que, si bien es cierto, les pegan personalmente a ustedes, igual van a un nivel de profundidad y de minuciosidad, por así decirlo, que se nota la diferencia también. Entonces también hace que para mí sea más desafiante porque le empiezan a preguntar cosas que yo sé que nunca le han preguntado. Sí. Entonces se van alcanzando otros niveles de profundidad nomás. Para mí no tiene que ver nada más que con eso. Entonces Sí, son objetivos distintos. Cuando estamos en un grupo de estudio queremos buscar profundidad y mayor sostener el despertar en cada uno de nosotros. Entonces eso requiere, obviamente, preguntas distintas que las que anda buscando alguien que recién está empezando a meterse en esto. Sí, que puede ser de conocimiento y lo otro ya de conexión pues con el interior de cada uno. Por ejemplo, yo sentí que había mucho más para explorar en la pregunta que hizo Aitza respecto a la diferencia entre cuáles son colectivos y cuáles son personales. Siento que había harto más ahí, pero que todavía no está listo para salir. Como que primero aquí lo que hizo fue como sentar una base para después hablar de esas otras. Y también siento que al final lo intentó simplificar algo cuando dijo, pero si esto es como las constelaciones familiares, ustedes le ponen personaje a su familia. Y no sé si lo dijo así o no, pero esto es como lo que me quedó a mí. El tío borracho, el tío buena onda, el abuelo bueno para comer, el tío bueno para la fiesta, como que uno tiende a ponerle personaje igual a la familia. Y esos personajes aparecen en la familia igual porque los tengo adentro de alguna forma. Y los veo en la familia así porque los tengo adentro. Eso. Bien. Bueno, ahora sí entonces. Muchas gracias por venir aquí. Nos vemos el 19, misma hora. Taller de sueños. Junten sueños. Lo que les puedo Sueñen decir, mucho. sueñen mucho y junten sueños porque si todo sale bien, la sorpresa que les tengo va a estar interesante que junten sueños. Gracias, Pablo. Juntamos sueños. Gracias, Pablo. Que estén muy Gracias, bien. buenas cuídense mucho. noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao.